Dígale al que está a su lado, lo que Dios quiso decir es. Okay. No sé si ha visto últimamente en redes sociales, está muy de moda ese tipo de videos de lo que mi esposa quiso decir es, o lo que ellas quieren decir es, y pasan lo que el hombre escucha y lo que ella realmente quiso decir. Pero no, esto no dista mucho de lo que vamos a platicar hoy y que quiero compartir, que sea una palabra que edifique tu corazón, porque hay una enorme diferencia entre las indicaciones que Dios nos ha dado directamente y lo que nosotros escuchamos. ¿Ok? Sí hay mucha diferencia. Porque a veces nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Tomamos lo que queremos tomar y no lo que realmente Dios quiso decir. Y aún a pesar de que escuchemos directamente lo que Dios está diciendo, en muchas ocasiones simplemente tomamos la parte o que nos conviene o que me acomoda o lo que yo quiero escuchar. Entonces, y otra vez al que está a tu lado, lo que Dios quiso decir es. Vamos a la Biblia, libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y ahí vamos a trabajar esta tarde. ¿Estamos listos? Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Dice así la escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Incline su rostro. Padre, dale tu espíritu a tu palabra y dale el sentido que necesita para nuestro corazón. Que tu palabra edifique, que tu palabra confronte, que tu palabra, Señor, anime, exhorte, pero que sobre todo tu palabra dé fruto en cada corazón, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios siempre va a trabajar desde la perspectiva de lo que podemos hacer. La mentalidad del reino se enfoca en aquello que Dios ha dicho que podemos hacer. Entonces, la mentalidad del reino siempre estará directamente ligada a aquello que Dios ha dicho que podemos hacer. Por ejemplo, la escritura dice que nosotros somos más que vencedores y se enfoca en aquello que podemos lograr. La Biblia dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el enfoque de Dios siempre está en aquello que podemos hacer. El enfoque de Dios no está en las prohibiciones que alguien hace.
De hecho, la religión está basada en lo que está prohibido. La libertad en Cristo está basada en todo lo que hemos recibido y todo lo que Él nos ha permitido. La religión siempre estará basada en no hagas esto, en no hagas aquello, en ten cuidado con esto. No, esto no se puede hacer, esto está prohibido. Eso es lo que hace a una religión. ¿Okay? Lo que está prohibido, lo que no se puede hacer cuando tú llegas ahí. Entonces, la razón del por qué Jesús, cuando viene a la tierra y comienza a predicar un evangelio, la razón del por qué lo empiezan a perseguir era porque comenzó a chocar con la mentalidad religiosa de aquello que no estaba permitido. Voy a permitirme decirte algunas historias que tú vas a recordar en este momento. Por ejemplo, una de esas historias que comprueba lo que te estoy diciendo es la historia de la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. ¿Ok? Encuentran a una mujer adulterando y de repente ya todos vienen detrás de ella con la piedra en la mano, porque la ley decía que cualquiera que fuera encontrado en el mismo acto de adulterio tenía que morir apedreado. Entonces vienen persiguiendo a la mujer llega hasta donde está Jesús, y mientras Jesús está ahí escribiendo en tierra, Jesús le da la siguiente indicación: cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, que arroje la piedra contra la mujer. El enfoque de Jesús no es, porque ellos tenían el enfoque en lo que no está permitido. Ese era su enfoque. Por eso iban a apedrear a la mujer, porque no estaba permitido. Y Jesús se enfoca en la libertad que Él vino a darle a la mujer. Así que el enfoque de Jesús al decir cualquiera que esté libre de pecado, se está refiriendo a que si hay la oportunidad de libertad, la libertad no solo es para esa mujer, sino para todo aquel que tiene pecado, que lo reconoce y que puede acercarse a Jesús. Y la siguiente parte es que todos empiezan a dejar sus piedras, todos empiezan a dejar caer lo que traían en la mano. Y cuando la mujer levanta su rostro, Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ahora, Jesús no se está enfocando en su pecado en ningún momento. Cuando le dice ¿dónde están los que te condenaban?, se está refiriendo a tenías una causa que te señalaba como pecadora, pero termina diciéndole: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es interesante que en la Escritura tú vas a encontrar desde este principio del Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar una serie de historias donde el enfoque no es lo que está haciendo mal, sino todo lo que Dios quiere hacer. Otra historia que tú vas a encontrar es la historia de Saulo, que después de haber perseguido por tanto tiempo a los cristianos y haberlos golpeado y arrastrado, el día que recibe el llamado de parte de Jesús, el enfoque no es vas a pagar por todo lo que hiciste, ¿o sí? El enfoque es instrumento escogido me es Él para llevar mi gloria. Entonces, lo que quiero que tú y yo aprendamos esta tarde es que la mentalidad del reino no nos enseña a señalar, ni tampoco a resaltar los pecados y los errores de los demás. Porque cada vez que tú señales un error en alguien más, hay 10 que apuntan hacia ti señalando los tuyos.
Sin embargo, la mentalidad del reino tampoco se enfoca o tampoco es un permiso para pecar. Bueno, si no hay nadie que me señale, si Dios mismo no señala mis pecados, sino que me da oportunidad, quiere decir que yo puedo hacer y después pedir perdón. No es el enfoque de la mentalidad del reino. De hecho, la mentalidad del reino se enfoca en que no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que Dios realmente quiso decir. Dios cuando perdona, Jesús cuando perdona los pecados de aquella mujer, no se enfoca solamente en decirle, eres libre, anda, corre, vuela, libre como el viento, tiro al blanco. No se enfoca en eso. La indicación es clara y puntual. Vete y no peques más. Jesús en cierta ocasión sana a un paralítico y después se lo encuentra en el templo. Y cuando se lo encuentra le dice, vete y no peques más, no sea que venga una cosa peor. El enfoque no es solo darnos libertad y que vivamos como nosotros queremos. La mentalidad del reino o la indicación de Dios que en cada oportunidad que tiene de hablar a nuestro corazón es una: no vuelvas a caer en lo que has caído. Pero este asunto tiene más que ver con la actitud correcta que nosotros mostremos al reino. ¿Por qué? Tienes a una Eva que parece ser que entiende todo el mensaje y toda la instrucción que Dios les ha dado. Y digo parece ser que lo entiende, porque muchos de nosotros que tenemos años en el cristianismo, parece ser que entendemos muchas cosas de la Escritura, pero hay pequeños detalles que quizás hemos pasado por alto. Por ejemplo, aquellos que en nuestra vida pasada hemos cometido pecados que nunca han sido realmente confesados delante de Dios y que de alguna manera solo los pasamos por alto. La gente tiene la mentalidad que vienes a Cristo y en automático todos tus pecados son borrados sin que exista ninguna clase de confesión. Pero la Escritura dice una indicación totalmente diferente. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no puede prosperar. Y encubrir tiene que ver con no haberlo confesado. Entonces, aquí hay algo que es lo que realmente Dios quiso decir. No es que Dios quiso decir, ven a mí y solamente di, me arrepiento de todos mis pecados. ¿Cuáles son todos tus pecados? Es como cuando alguien te pide perdón, ¿no? ¿Sí? A las mujeres detestan esto. Y lo digo en buen plan. ¿Sí o no que una mujer detesta que alguien le diga, perdóname por todo? ¿Pero qué es todo? ¿No? ¿Qué es todo? Pues si no reconoce lo que te hizo, ¿cómo puedes perdonarlo por todo? ¿O sí, ustedes así perdonan? Porque si no hay conciencia de lo que hice, no puede haber tampoco el perdón de los pecados. ¿Me explico? Si no tengo conciencia del error que cometí, entonces, ¿cómo puedo decir que estoy pidiendo perdón por algo que ni siquiera estoy reconociendo? No funciona de esa manera. De hecho, tenemos un gran número a nivel mundial en la iglesia cristiana de personas que creen que no necesitan contarle a nadie cuál es su condición. Personas que creen que no necesitan acercarse a pedir consejo por una vida desenfrenada que llevaron en su pasado.
Y este es el punto central de lo que Dios trata de enseñarnos a través de la historia de Eva. Porque después de que ellos cometen pecado, Dios empieza a buscar a Adán. Y la razón por la cual Dios empieza a buscar a Adán es porque espera a que confiese que su pecado. O sea, Dios no lo busca para ver qué onda, Adán, qué hiciste. ¿No? O sea, así como que está bien, Adán, no te preocupes, no hay bronca, yo te sigo amando, porque esa es la mentalidad que la gente tiene de Dios, ¿no? Que Dios va a decir, no hay bronca, yo como quiera te sigo amando, hijo. Ay, cuando quieras arrepentirte, pues ya sabes que aquí sigo, ¿no? O hay cuando tú te sientas bien y cuando ya creas que estás listo para pedir perdón, pues aquí sigo. No funciona de esa manera. Hemos creado un concepto erróneo de la mentalidad del reino de Dios. La razón del por qué Dios busca a Adán es porque espera al menos el reconocimiento de algo que se le dijo que no debía de haber hecho. Dios está esperando que confiese su pecado. Dios está esperando que reconozca, porque esa es la mentalidad del reino. Y Adán termina diciendo solamente y responsabilizando a alguien más. Hay mucha gente que así ha vivido en apariencia tranquila porque creen que el error que cometieron en su pasado se debe directamente a alguien más, pero no a su propia responsabilidad. Es que tú me fallaste y yo por eso hice esto. Es que tú me hiciste. Es que tú me abandonaste y yo tuve que hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces, la razón del por qué Dios nos da indicaciones tan claras y precisas es porque Dios quiere que aprendamos a enfocarnos en lo que Él realmente dijo. La indicación de Dios para Adán y Eva es: de todo árbol que está en el huerto ustedes pueden comer. La indicación de la religión, del pecado y de Satanás, ¿cuál es? Lo que no puedes hacer. Porque cuando Satanás viene a Eva, no se enfoca en todo lo que podían hacer. ¿En qué se enfoca? En lo que no podían hacer. Con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol, lo que no puedes hacer. Vas a otra historia en la escritura, como lo es la historia de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Uno de los héroes de toda la escritura. Lo que Dios le dice a Moisés es: ve y dile a Faraón que libere a mi pueblo. ¿Qué es lo primero que ve Moisés? ¿Ah? Lo que no puede hacer. Es que yo soy tartamudo, ¿no? Y Dios le vuelve a decir: no me digas que no sabes hablar, porque lo que yo te diga es lo que vas a hablar. Pero y si no los quiere dejar. Y estuvo tan insistente que Dios termina poniéndole a alguien que hable por él. La razón: se enfocó en lo que no podía hacer y se olvidó de lo que Dios le dijo que podía llevar a cabo. Hay una serie de cosas que nosotros hemos adoptado desde la perspectiva de lo que no podemos hacer, porque esa es la finalidad de Satanás, enfocarnos en lo que no podemos hacer. Pero escucha bien, para todo lo que no puedes hacer, Dios siempre estará para resolver lo que tú no puedes. No sé por qué nos enfocamos tanto y nos empeñamos en lo que no podemos hacer.
¿No acaso precisamente por eso tienes un Dios? ¿No acaso Él mismo ha dicho: yo soy el Dios de lo imposible y yo llamo a las cosas que no son como si fuesen? Te cuento otra historia en la Biblia. Un hombre envía unos espías, 2 espías para ser exactos, a explorar una tierra que Dios le dijo que tienen que tomar. ¿No es así? ¿Qué es lo que Dios dijo? Vayan y conquisten esa tierra, porque yo la he entregado en su mano. Esa es la indicación de Dios. ¿Qué es lo que pueden hacer? Ir y tomar la tierra. Envían 12 espías y dicen: bueno, de acuerdo al reporte que nos traigan los espías, vamos a ver si entramos o no entramos. Regresan los espías y 10 dicen, ¿qué dicen 10? ¿Cuál es el informe de los 10? Lo que no podemos hacer. Ahora, ¿usted se imagina a esos 10 espías entrevistando a todos los que vieron allá adentro? ¿Ah? Señor gigante, ¿cómo le parezco que estoy? Porque regresan con ese informe, ¿no? La tierra está llena de gigantes. Esa tierra traga a sus moradores. Y al parecer de ellos, dicen los 10 espías, a su parecer nosotros somos como langostas. ¿Cómo podían saber el parecer de los gigantes? No era que lo supieran, era que se enfocaron en lo que no podían hacer. En realidad no entrevistaron a ningún gigante y le preguntaron: ¿qué te parece que soy? ¿Una langosta? Era imposible que entrevistaran a alguno de ellos. Eran espías. Entonces, 2 de ellos están enfocados ¿en qué? En lo que Dios quiso decir. Ni siquiera se enfocaron en quienes están adentro. Cuando regresaron y dieron el informe, se enfocaron en lo que Dios ya les había dicho que había ahí. Una tierra que fluye leche y miel y que sus frutos son exquisitos, son enormes. Tanto que regresan con un racimo de uvas que venían cargando entre 2, y las uvas dice que llegaban hasta el piso. Entonces, cuando regresan los 12 espías, 2 se enfocan no en lo que vieron adentro, se enfocan en lo que Dios quiso decir. Y regresan a decirle a Moisés: podemos entrar. Dios dijo que Él ha entregado esa tierra en nuestras manos. ¿En qué se enfocaron? En lo que Dios quiso decir. La pregunta aquí es: de todo lo que Dios te ha dicho, ¿en qué te has enfocado hasta el día de hoy? ¿En lo que no puedes hacer o en lo que Dios ha dicho de ti? Porque si tu enfoque siempre está en lo que no puedes hacer, en lo que no puede resultar, en lo que no tienes, en el apoyo que te hace falta, en que la gente no te responde, en que no hay nadie que te ayude con algo, en que ya estás muy cansado o muy cansada y estás a punto de dejar lo que Dios te encargó por hacer, entonces déjame decirte que tu mentalidad está enfocada en lo que no puedes hacer. Que quizás te pusiste a platicar con la serpiente y ella te dijo todo lo contrario a lo que Dios dijo de ti. Dile al que está a tu lado: si Dios te escogió, es porque sabe que tienes la capacidad, que tienes el carácter y que tienes la fuerza para hacer lo que Él te pidió. Toda la Biblia funciona en esta perspectiva. Toda la Biblia funciona en esta perspectiva. Lo que Dios quiso decir es lo que Dios quiso decir. Entonces, no se trata
no es lo mismo decirle a una persona, esto que está aquí o esto que hay aquí no lo puedes hacer, a decirle todo lo que sí puede hacer. ¿No? No es lo mismo decir eso. Le dice ambas cosas, pero su enfoque está en que él esté contento sabiendo lo que sí puede hacer, ¿sí o no? Si usted tiene un niño chiquito, le dice, estos juguetes no me los agarres. Mira todos los que tienes aquí, ¿sí o no? Hasta le hacemos así. Mira, este está más bonito que ese, ¿o no? ¿Por qué somos buenos para enfocar a otros y nosotros cuando tenemos que enfocarnos en todo lo que Dios dijo que sí podemos, no nos enfocamos? Porque así le hacemos a los niños. ¿Quieres que un niño deje algo? Y le dices, no, ese no, porque, no sé, o está muy sucio, o X cosa, o se lo encontró tirado en la calle. Y no, con ese no. Mira todos estos, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa expresión? ¿Por qué tenemos esa expresión? Porque intentamos convencerlo de lo que sí puede hacer, de lo que sí va a dar resultado. En eso intentamos enfocarnos, ¿no? Lo que sí. Para que deje de ver lo que no puede y debe hacer. Así que voy a terminar. Si yo lo hago de esta manera, desde lo negativo hasta lo positivo, entonces voy a encontrar desde lo negativo algo positivo. Pero si Dios me dice que de todo esto se puede, siempre tendré la mentalidad o el enfoque en lo que sí puedo hacer y no tendré en cuenta lo que no puedo hacer. Porque si no, entonces voy a caer en el plano de la religión que se enfoca en todo lo que no puedo hacer versus lo pequeño que sí puedo hacer. Entonces, el mundo siempre se va a enfocar en lo que no se puede, en lo que se le prohíbe. En eso se va a enfocar el mundo, lo que no se puede hacer. ¿O no es cierto? ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la gente que está muy al pendiente de los animales? ¿Están buscando cómo ayudar a otros o solo están buscando lo que no se puede hacer para señalarlos? No ves gente que esté buscando cómo ayudar a otros con sus animales, pero sí ves gente que dicen, ayúdeme a reportarlo porque tiene un perro muy maltratado. ¿No era más sencillo y más fácil decirle a tu vecino, disculpe vecino, si no puede con su perro, yo le ayudo? ¿Te das cuenta cómo hay una diferencia en el enfoque? Tanto amas a los animales porque no ayudas. Digo, ¿no? Sería más productivo si ayudaras que solo si reportas. ¿Sabes qué es lo siguiente que va a pasar con eso? Que tenemos un montón de refugios de gente que está rescatando animales que no van a poder con ellos. Y al rato van a entrar en una etapa de desesperación porque no hay forma de alimentar tantos animales juntos. Porque la mentalidad se está enfocando en lo que no se debe hacer versus todo lo que sí puedo hacer. Todo lo que sí puedo hacer. Entonces, esa es la mentalidad de este mundo. De hecho, si tú vas a la Biblia, cuando Dios les dice ahí en Deuteronomio capítulo 28, todas las bendiciones que ellos van a recibir, todas las bendiciones que están reservadas para el pueblo de Dios, les dice, bendito serás en el campo, bendito serás en tu casa, bendito al entrar, al salir, etcétera, etcétera, etcétera. Le empieza a decir todas las bendiciones que vas a recibir, ¿ok?
Y termina diciendo, si no haces esto, esto es lo que te va a pasar. Y después de leer todas las bendiciones, ¿en qué crees que se enfoca la gente? ¿Ah? En todo lo que va a recibir si hace. ¿En qué se enfoca? ¿En qué te has enfocado? ¿En lo que puedes recibir si pones en práctica la mentalidad del reino? ¿O en que no sucede porque hay una pequeña premisa? Si no haces esto, nada va a pasar. La mayoría se ha enfocado en lo que no puede hacer. Y esa es la razón del por qué las bendiciones del reino no te pueden alcanzar. Porque tu enfoque está en lo negativo. Dile al que está a tu lado, deja de ser negativo. Dile, tú eres signo positivo. No eres Aries, no eres Cáncer, no eres Sagitario. Dile, tu signo es positivo. Jesús habla acerca de que hay una diversidad de falsos profetas en Mateo capítulo 7. Y les dice, tengan cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros, etcétera, etcétera. Pero se entiende que si Jesús está diciendo que hay que tener cuidado de los falsos profetas, la gente solo se enfoca en la gente que enseña a otros. Pero de la misma manera que hay falsos profetas, también hay falsos discípulos. Dile al que está a tu lado, ¿no serás uno de ellos? ¿Cuál es la razón del por qué te digo esto? Porque todos enfocamos nuestra atención solamente en aquellos que enseñan o que presiden en un lugar, pero pocas veces nos damos cuenta de quién somos nosotros. Porque enfocamos nuestra vista en lo negativo de alguien más, pero no en lo negativo de nosotros. Dile al que está a tu lado, ¿tú cumples con el Señor? ¿En todo lo que Él te pide? Dile entonces, ¿por qué esperas que otros sí cumplan? Porque esa es la mentalidad que nos ha sembrado la religión. Lo que no se puede hacer. ¿Ah? Y por eso nos enfocamos en los errores, en las fallas de los demás, pero pocas veces resaltamos las virtudes y lo bueno de alguien. Si nos enfocáramos en buscar lo que tenemos que buscar de Dios, tendríamos gente que no está ocultando sus pecados, que tiene el carácter para ir con su pastor y decir, ¿sabe qué, pastor? Hace mucho tiempo estoy batallando con esto. No he podido restaurar mi matrimonio. Esta es la razón que mi matrimonio esté así. Esta es la razón de que yo esté atravesando por esto. Necesito un consejo, necesito ayuda, necesito salir porque no sé, y me he enfocado solo en lo que no debo de hacer, pero no sé lo que debo de hacer. ¿Sabes qué es lo que hace la gente? Proteger tanto su pecado porque se le ha enseñado lo que no debe de hacer. Y si lo que hizo está mal, lo que está haciendo al proteger su pecado está peor. Lo voy a explicar de otra manera. Los fariseos estaban pecando a escondidas, ¿ok? Y Jesús confronta su pecado de una forma muy sutil y lo expone delante de todos, pero no todos se dieron cuenta. Les dice lo siguiente: sepulcros blanqueados, porque por fuera están hermosos, pero por dentro, les dice, están llenos de toda la pudredumbre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo Jesús? Que había una serie de pecados ahí dentro de ellos mismos
que por muchos años habían protegido y que solo en apariencia se veían bien delante de los demás. Estaban enfocados solamente en lo que la gente no debía de ver de ellos. Porque si se dan cuenta que yo pequé o que yo fallé, va a ser peor para mí. No es cierto. Si se dan cuenta, y lo puedes ver en la historia de David, si se dan cuenta que tú fallaste o pecaste, pero reconoces tu pecado, la gente sabrá que pueden confiar en ti, porque eres alguien digno de confianza si tienes la capacidad y la fuerza en el corazón para reconocer delante de Dios que no has estado haciendo lo correcto. Te vuelves alguien confiable. La gente suele romper compromisos. La gente suele enfocarse en todo lo que ya no se puede hacer. ¿En qué se enfoca alguien que se va a divorciar? En lo que no pudo ser. ¿No es cierto? No hay un solo divorcio hasta el día de hoy que se enfoque en lo bueno que va a resultar. Ni uno. Todos los divorcios se enfocan en lo que ya no es, en lo que no va a resultar. Porque esa es la mentalidad de Satanás. Enfócate en todo lo que no tienes, en todo lo que no es. ¿Cómo es que el diablo desanima a una persona? Pon tu mirada en lo que no puedes hacer. No tienes dinero, mira cómo estás. Hay gente que no se define por eso. Hay gente que hasta hoy no se han definido porque dicen, no, es que para estar como fulano de tal, pues mejor me quedo como estoy. ¿No se ha dado cuenta que el enfoque del diablo es fíjate en lo que no tienen? Pero a final de cuentas el resultado en esa persona va a ser muy diferente cuando la otra persona alcance el grado de madurez y de bendición y se va a lamentar no haber hecho a tiempo lo que debió haber hecho. Entonces, todo lo que puedes hacer versus el enfoque de la serpiente acerca de lo que no puedes hacer. Estas cosas no son, las cosas que no puedes hacer no son para toda la vida. Son para cuando tú decidas enfocarte en lo que Dios dijo que sí puedes hacer. Lo que hoy un bebé no puede hacer, tú le ayudas a hacerlo para que mañana pueda llevarlo a cabo. ¿No es verdad? Porque esa es la finalidad del reino, que podamos cubrir las deficiencias de alguien más, que podamos enfocar en levantar el cuerpo de Cristo y que alguien más sea restaurado por mí, por lo que yo estoy haciendo. Hay cosas que nunca debemos hacer, pero hay cosas que van a depender del contexto en el que nos encontremos y que tenemos que decidir entre lo que Dios dijo que puedo hacer y lo que yo creo que no puedo hacer. Dios le dice a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se enfoca en lo que no pudo ser. Pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? ¿En qué está enfocado Gedeón? En lo que no puede hacer. Y de hecho sigue tan enfocado en lo que no puede hacer
que aun cuando Dios le dijo, voy a entregar a los madianitas en tu mano, aún después de las señales que pidió y se cumplieron, aún después de que hubo un sueño de alguien en el campamento, Gedeón sigue pensando en que quizás no puede. Tiene que venir uno de sus siervos a decirle, esto es lo que está pasando. Entonces, en realidad, todo lo que no hemos podido lograr hasta hoy no ha sido porque Dios no ha querido usarnos. Ha sido porque hemos puesto más atención en lo que no podemos hacer que en lo que Dios dijo que sí podemos hacer. Yo te invito a que tú analices tu vida y pienses, ¿cuánto de lo que no has logrado hasta hoy realmente ha sido porque no tenías la capacidad? Yo te aseguro que no vas a encontrar ni uno solo en el cual no hayas tenido la capacidad. Lo que sí vas a encontrar es un montón de decisiones en las que tu miedo ganó, en las que dijiste no voy a poder, en las que dijiste no tengo lo necesario, en las que dijiste no sé si la voy a armar ahora que estoy haciendo esto. Eso sí vas a encontrar. Porque si Dios te abrió la puerta y te dio las oportunidades, es porque sabía que sí lo podías hacer, pero decidiste no hacerlo. Ponte de pie, por favor.